Muy bien, pues muchas gracias. No es tarea sencilla la de abordar un término como el de interseccionalidad, pero sí voy a abordar ahora un comentario sobre esta cuestión en la cual se ha detenido un poco Juan Carlos, ¿no? La transexualidad infantil. Hace unos años yo estuve en un congreso dedicado a la transexualidad infantil. Fue muy sencillo porque era un congreso que se celebraba en mi universidad. Y bueno, pues ya que estás allí, en Valladolid, te montan un congreso, bueno, pues fui a enterarme. Y descubrí un montón de cosas muy interesantes. Una de ellas es que efectivamente, eh, luego voy a ir a la cuestión del porcentaje que decía Juan Carlos. Pero bueno, todos intuimos que el porcentaje de niños transexuales es pequeño. El presidente de esta asociación, que era la Asociación Española de Transexualidad Infantil, tenía dos hijas. Pues casualmente, de los pocos niños transexuales que hay en el mundo o en España, una de ellas era transexual, ¿no? Pero esto no suponía ningún tipo de sorpresa, ¿no? Toda la posible concienciación o influencia del hecho de que a papá le interesa mucho este tema y que tú con 5 años pues entres en ello también, no se les planteaba como una duda. A mí sí, y fui justo a la cuestión del número, la cuestión de la tasa. ¿Cuál es la tasa de...? Lo pregunté, ¿no? Estoy en un congreso, entonces yo estaba en el público. ¿Cuál es la tasa de niños transexuales? Fue la peor cosa que pude haber dicho. Si me hubiera levantado como diciendo soy una terfa de estas, yo creo que me hubieran tratado mejor que haciendo una pregunta matemática meramente y estadística. Nunca primero, obviamente no se me respondió, y automáticamente todos dieron por supuesto que era una persona tremendamente hostil al asunto por interesarme, lo cual también es una confesión de algo, ¿no? Porque si no quieres dar un número y ya consideras súper ofensivo que te lo pregunte, pues es que ya estás reconociendo que quizá la importancia del fenómeno no es tanta, ¿no? Si yo empezaría, bueno, conectamos también con la cuestión de la realidad y la percepción, ¿no? Que trataban en la mesa anterior. Conectaría con eso, ¿no? Cómo este tipo de movimientos que se basan siempre, utilizan esta indignación, esta furia, es para ellos eso, una furia ética, es una furia moral, es una indignación moral. Han descubierto unos buenos y unos malos, también como decía Juan Carlos, absolutamente en un binarismo absoluto. Y esa parte se ha llevado hasta el punto de que la otra de las cuestiones que nos importan, y que de hecho nos debería importar a la hora de determinar buenos y malos, que es la verdad, porque solo si conozco a los verdaderamente buenos, a los verdaderamente malos y al inmenso espectro que hay en medio, o que estamos en medio, que tendremos que discernir en qué medida somos buenos o malos, todo eso ha quedado fuera, ¿no? Esto es verdad que tiene, como también apuntaban Ricardo y Cristina, tiene raíces, ¿no? Filosóficas atrás, ¿no? El progresivo desplazamiento de la importancia del conocimiento de la verdad, que cada vez parece que se hace más difícil, bueno, pues vamos a quedarnos simplemente con el bien y el mal, que parece que esto lo tenemos un poquito más fácil, ¿no? Nos resulta más fácil y a partir de ahí actuamos y a partir de ahí cuando nos preguntan una cifra matemática, estadística, automáticamente ya simplemente hemos detectado quiénes son los malos, ¿no? Es este olvido de la verdad que es en el fondo uno de los olvidos de nuestra civilización, ¿no? Quien me conozca pues sabe que ahora voy a citar inmediatamente Atenas, voy a citar inmediatamente Roma y voy a citar inmediatamente Jerusalén y de Atenas, de Grecia heredamos eso, esa idea en el fondo bastante rara si lo pensamos, de que la verdad importa, de que la verdad es muy importante, tremendamente importante, de que estamos dispuestos a financiar a personas que se meten a pagarles no solamente sus sueldos, sino gastos a veces muy cuantiosos. Se meten en lugares raros, oscuros, donde pasan mucho tiempo con aparatos muy extraños, cada día más extraños, son los científicos. Y luego salen de ahí y nos dicen cosas que a veces no entendemos muy bien o ni siquiera entendemos para qué sirven, si son científicos de una ciencia especialmente teórica, especialmente avanzada. Y a pesar de eso, creemos que eso importa, creemos que es importante, la verdad, que esos tipos raritos, no son magos, que al principio que se les confundía con ellos, no son brujos, que al principio también se les confundía con ellos, son personas que buscan la verdad. Y a partir de ahí viene, efectivamente, que esos señores poco a poco nos damos cuenta de que no tienen que estar metidos en su propio sótano o en su propio cuarto oscuro, sino que estaría bien que eso a lo mejor estuviera en una universidad, o en un laboratorio, en un centro de investigación, y entonces empezamos a pensar en la importancia de las instituciones, de algo que mantenga esa apuesta por la verdad. Y esa ya es la otra ciudad, esa ya es Roma, ¿no? La importancia del establecimiento de algo, de poder, pues, de alguien que recaude ese dinero
para que se pueda invertir en todo esto, de alguien que proteja el edificio para que no vengan otros y lo roben o incluso lo asalten, ¿no? La seguridad, ya todo lo que significa también el derecho, ¿no? Todo eso que rodea y que también por culpa de lo vamos perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo también esas instituciones. Y por último, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda de la herencia de Jerusalén, ¿no? Si he descrito la herencia de la ciudad de Roma. Claro, la de Jerusalén, curiosamente, es mucho más, es la más interesante, a mi juicio, quizá incluso, pero porque es más controvertida. Lo han comentado muy bien Ricardo y Cristina. No podemos olvidar, no podemos prescindir, no podemos, ni muchísimo, también Juan Carlos lo ha sacado, no podemos resolver la papeleta de lo woke diciendo el problema es que son las víctimas. Vamos a olvidarnos de la cuestión de la víctima, porque la cuestión de la víctima pertenece intrínsecamente a la más íntima médula de lo que somos. Es esa, y nos viene de ahí, nos viene de nuestra herencia jerosolimitana, nos viene de nuestra herencia bíblica. Pertenecemos a una civilización gracias a Jerusalén, no gracias a Atenas y Roma, que en esto eran bastante más crueles y por otra parte muy parecidos a lo que era Mesopotamia o a lo que era Egipto o a lo que eran los aztecas o a lo que eran los hindúes, el resto de civilizaciones. No podemos prescindir de esa idea extraña que surge ahí, que surge entre los judíos y que luego se hereda de una manera más sangrante, sin duda, entre los cristianos, que es la idea de que la víctima no es un perdedor, no es un débil, no es despreciable, porque es el que ha perdido, es el que está abajo, pues está abajo, se lo merecerá un poco, ¿no? Si es pobre, algo habrá hecho. Si está enfermo, pues probablemente también, porque ya que los dioses reparten salud y enfermedad de una manera para nosotros un poco misteriosa, pero probablemente se lo den a los más malos, la parte más mala, la parte de la enfermedad. La idea de que el perdedor en una guerra, bueno, pues por eso ha perdido, porque se lo merecía, ¿no? Es el que ha quedado detrás. Esa idea, que a menudo venía certificada también por las religiones, los dioses, cuando dos pueblos antiguos se enfrentaban, el pueblo que vencía a otro implicaba que el dios del pueblo vencedor había vencido al dios del pueblo perdedor. O sea, tenía también esta repercusión religiosa que certificaba todo esto. El niño víctima que ya nace ya enfermo y que muchas veces nos provoca la mayor de las atribulaciones, ¿no? Porque nos quedamos diciendo, bueno, pues ¿cómo es posible, ¿no? Que un niño ya nazca con una enfermedad terrible o nazca sin un brazo o nazca sin un... bueno, hay una explicación, toda una civilización, por otra parte, muy estimable, como es la hindú, pues tiene una explicación fácil, ¿no? Eso es se ha reencarnado y culpa tenía. El niño que nace sin brazos tiene culpa de algo que habrá hecho en su vida anterior. El niño que nace con una enfermedad, parece que no ha hecho nada todavía, pero en realidad sí lo ha hecho, ¿no? Igual que sí, que si has tenido una vida poco sana en esta vida, pues también probablemente te pasará algo, ¿no? Todas esas justificaciones de la víctima, de repente, en unos parajes hoy en día muy atribulados también de Judea, resulta que empieza a hacerse la reflexión de que las cosas no funcionan así, o se tiene la intuición, se tiene la iluminación, se tiene la revelación de que las cosas no son así, ¿no? Y de que la víctima no se lo merece, de que la víctima no está así porque en otra vida haya hecho lo que ahora se le está pagando, que el enfermo no es alguien despreciable porque precisamente, fíjate, para qué poco nos vale, que el perdedor no es el que tiene que estar debajo. Empieza a cundir poco a poco también, y con dudas, ¿no? y con discusiones, pero poco a poco empieza a cundir, y lo vemos en los Salmos, y lo vemos de una manera palpable, una y otra vez, esta pregunta sale, lo vemos también sobre todo de manera paradigmática en el libro de Job, empieza a cundir la idea de que no, de que quizá la víctima no se lo merece, y no solamente no se lo merece, sino que merece otra cosa, merece nuestra preocupación, merece nuestra atención, merece nuestro cuidado, merece nuestra caridad. Y que Dios no ha castigado, deseado, condenado a la víctima y por tanto nosotros tenemos que apuntarnos a esos dioses que lo están condenando para hacerles sufrir todavía más o ponerle un piececito más que lo hunda, sino que no, que las cosas no son así, que a veces el que sufre injustamente. Job, ¿no? El justo también, el típico justo que sale en los Salmos, pero bueno, todo el libro de Job está articulado en torno a esta reflexión. Estás sufriendo, Job, como seguramente saben todos ustedes, es un hombre feliz,
muy buena persona, rico, sano, lo tiene todo, de repente pierde todas esas cosas. O sea que la pregunta se la tiene que plantear él por su fuerza, y no solamente se la plantea él, sino que se la plantea su mujer, que es una de las pocas cosas que no pierde. Pierde a 10 hijos, 5 hijas, pierde toda su riqueza, le salen unas llagas enormes, pierde su salud también. Y le deja la mujer y 3 amigos, pero tanto la mujer como los 3 amigos, al principio es verdad que son compasivos, dice la Biblia, estuvieron un día entero a su lado sin decir nada, no son tampoco unos monstruos, pero inmediatamente después, como cualquier persona razonable, le empiezan a preguntar, le empiezan a decir, oye, ¿qué es lo que hiciste tan mal para que Dios te haya castigado con todo esto? ¿Qué es lo que hiciste mal? La culpa la tienes que tener tú. Y Job, que no era perfecto, pero tampoco era un mal hombre, pues dice, pues nada, algún defectillo tengo, pero para esto, para perder 10 hijos, para perder todo mi ganado, para perder todas mis cosechas, para perder mi casa, pues no. Y los amigos le insisten, no, piensa, y la mujer le insiste, ¿no? Piensa, algo habrás hecho. Al final el final del libro es la idea de que no es así, de Dios, y dicho por Dios mismo, ¿no? Es Job el que tiene la razón, no sus amigos. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es un Dios que da la razón a la víctima, ¿no? Es verdad que Job le pregunta, ¿y entonces por qué? Y le dice, bueno, ¿entiendes tú cómo he hecho los horizontes, cómo he hecho los océanos, cómo he puesto las montañas en su sitio? No sabes poner una montaña en ningún sitio, ¿verdad? Pues no quieras entender esto, que seguramente es muy complicado también. Pero ese Dios no solamente da esta respuesta un poco, podemos pensar, un poco decepcionante, sino que luego es el Dios que más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, asume en sí mismo este mismo sufrimiento y en un grado extremo. Asume la condición de víctima hasta el último punto. Y por eso, termino ya, porque seguro que ahora Kiko tiene cosas mucho más interesantes que decir. Bueno, este es el héroe, además, ¿no? Que decíamos, ¿no? Lo elige. O sea, que decía también Ricardo, ¿no? Lo elige. Aquí tenemos a Cristo que voluntariamente, a diferencia de Job, que le cayó al pobre hombre encima, y a diferencia de Job, que seguramente pertenece al género de los libros sapienciales, o sea que seguramente sea una fábula. En este caso estamos hablando de una persona real, del mito hecho realidad, ¿no? Que decían Lewis y Tolkien, ¿no? En C.S. Lewis y Tolkien en aquella charla. No, un hombre real y que asume realmente, esta posibilidad, asume uno de los mayores sufrimientos, una de las mayores torturas que ha inventado la humanidad, que es el de crucificar a alguien, ¿no? Y lo asume voluntariamente, pasa por ello, habiendo sido, en este caso sí, a diferencia de Job, que algún defectillo tendría, habiendo sido en este caso completamente inocente, y por lo tanto rompe, destroza la idea que decía, la idea de que la víctima es porque algo habrá hecho que se lo merecerá, o mucho habrá hecho, si tiene mucho sufrimiento es que habrá hecho mucho que se lo merecerá, ¿no? Destroza por completo y nos introduce en una nueva dimensión, la de nuestra civilización, que es una civilización que entonces ya, cuando ve al débil, cuando ve al pobre, cuando ve al sufriente, no le dice, ahí estás, con lo que te merecías, sino que se hace otra pregunta, que es la pregunta de cómo le puedo ayudar, cómo le puedo consolar, cómo le puedo sacar de allí. Termino y simplemente recordando al principio. Todo esto venía a cuento de que la noción de víctima es nuestra, por lo tanto, es esencialmente nuestra. No podemos despreciar, y lo han dicho muy bien Cristina, y lo han dicho muy bien Ricardo, ¿no? Y han hablado de víctimas que tenemos ahí olvidadas, y lo ha dicho Juan Carlos al hablar de Paracuellos. O sea, el problema no es en modo alguno pensar en las víctimas, que como bien decía Cristina, hubo una época en la que hablábamos de ellas y se consiguió que supiéramos sobre todo en quiénes pensábamos, quiénes eran las víctimas de nuestra democracia. Aunque estábamos ya en democracia, llevábamos años sin ella, había alguien que todavía padecía solo por eso, solo por ser español. Bueno, padecía hasta el punto de que le mataban por ser español, ¿no? Esa España constitucional, pues franquista, bueno, pues por pertenecer a ello te mataban, eras parte de las víctimas. Las víctimas, la preocupación por las víctimas es nuestra. Lo que ha hecho el wokismo es coger eso, convertirlo, como ya se ha explicado y probablemente ahora sigamos explicando, en otra cosa muy distinta, que es el victimismo. Bueno, pues muchas gracias, antes que nada, y muy buenas tardes a todos. Gracias sobre todo a Juan Carlos, a Ricardo y a Cristina que nos han precedido, a todos vosotros por dedicar estas horas de la tarde de un jueves a acompañarnos, y a todo el equipo de Patriots que veo por ahí, caras que hacía mucho tiempo que no veía, y me ha hecho ilusión reencontrármelo. Y gracias, por supuesto, a Miguel Ángel Quintana Paz. Otras gracias ya no dichas con tanta entusiasmo, porque a mí me cuesta mucho hablar con Miguel Ángel, porque imagino como a todos ustedes lo que te gustaría escucharle, ¿no? Más que...
interpretarla. Pero bueno, sí es verdad que no en público, pero sí tenemos de vez en cuando grandes conversaciones a horas intempestivas, que yo ya, por mi edad, yo después de la última ya me empieza a costar. Tenemos que empezar a hacer desayunos, Miguel Ángel, más que cenas. Pero gracias de verdad y por permitirme estar aquí con todos vosotros y hablar de este tema tan importante. Ya solamente lo que apuntaba Miguel Ángel me ha dado para extenderme muchísimo, pero antes que nada creo que debemos celebrar que estamos hablando de esto. Y digo porque a todos a veces somos susceptibles y vulnerables a cierta tristeza, a cierto pesimismo, a cierto decir, oye, qué potencia tienen todos estos planteamientos, que estamos hablando, decía Juan Carlos, es que es la ONU y te sientes muy pequeño y muy oprimido, lo ves en la televisión y ves el sufrimiento, la vulnerabilidad de los niños también, que es una cosa que a cualquier persona con algo de corazón le afecta especialmente. Y podemos caer en cierta desesperanza y creo que debemos apartarla y debemos celebrar, porque podemos hablar de esto y podemos además, a instancias de un grupo que es el tercero del Parlamento Europeo, no es ninguna minoría, podemos hablar en Madrid, podemos hablar con libertad, podemos criticar todo, podemos decir charo, podemos decir woke y creo que estuvimos cerca de no poder hablar. Creo que una de las cosas que no somos muy conscientes es de lo cerca que ha estado nuestra civilización, nuestras sociedades, de caer en la que hubiese sido la primera dictadura totalitaria, si no mundial, si al menos occidental, de la que nos libramos por nada. Bueno, por nada yo diría que por unos centímetros o por unas milésimas de segundo, que es lo que tarda Donald Trump en girar la cabeza en su discurso y así esquivar la bala que iba directa a su cerebro. Y, oye, pues solamente un presidente de gobierno, no quiero meterme en política americana, sino en la realidad. La realidad es que han sido los grandes dirigentes de las grandes tecnológicas, de las grandes redes sociales, como por ejemplo Zuckerberg, el promotor y principal accionista de Meta, de Facebook, de tantas sillas, de tantas cosas, que en enero del año 25 lo reconocía, decía, sí, yo desde Meta, desde Facebook, desde Instagram, hemos censurado miles de millones de mensajes a instancias del poder político, no solamente nacional, sino internacional, las instituciones supranacionales. Miles de millones de mensajes. Algunos que tenían que ver con el origen del COVID, porque no se podía decir que era China, otros que tenían que ver con temas de estos de género, con temas... Miles de millones de personas quisieron dar su opinión y se les negó. Y si insistieron, se les puso hasta una pena digital. En Facebook le llamaban la cárcel de Facebook, que estás ahí un tiempo en el que no vas a poder hablar de nada, ni siquiera de lo aceptable. Miles de millones. Y ha sido Zuckerberg el que lo ha reconocido, pero bueno, también hemos visto a Elon Musk como destapa y desentraña todo lo que pasaba en X, en Twitter entonces, o lo mismo en los buscadores de Google. Es decir, nuestra principal vía de comunicación ahora, de expresión, que son las redes sociales, porque las redes sociales también son contenedores de los medios tradicionales, estuvieron absolutamente imbuidos en aplicar una ideología, un planteamiento político, cultural, diría que antropológico, específico. Y solamente de esa manera y solamente en esa decisión se podía hablar. Claro, yo la primera vez que oí hablar del término woke, se lo oía a un colaborador vuestro en Patriots, que lo tenéis allí, no lo robasteis, que es Alonso de Mendoza, un tipo magnífico, porque desde el año... Bueno, yo creo que coincidimos colaborando en los mismos medios, pues tardando el año 11, 12, pero más intensamente a través del 14 y del 15, y él era un loco de la política americana y de la sociedad americana, y nos traía a la Gaceta, que entonces dirigía yo, pues todos sus últimos... Y claro, y explicaba cosas que eran difíciles de creer y que después no es que eran difíciles de creer, sino que se han convertido en ley, ¿no? Y era el primero al que lo digo. Pero fijémonos precisamente en
la palabra, no, si no está, aquí está woke en algún lado, sí, por aquí, ¿no? Por aquí en algún lado debe poner woke, la palabra que tantas veces estamos hablando. Woke ya es una respuesta. Woke no es una palabra que los ideólogos, los promotores de la ideología de género quisieran. Es una respuesta, es el término anglosajón para la charía. O sea, ese término anglosajón es decir, para la ideología que nos quieren imponer. Woke ya es una respuesta, por supuesto, Charo lo es, por supuesto esta respuesta lo es. ¿Y cuál es la suya? La suya, como explicaba muy bien Cristina, es mucho más científica, ¿no? Es mucho más producto y parto de esas universidades americanas, que es, por ejemplo, tengo que leerla porque es que interseccionalidad, ¿sabes? Son palabras, ya ni siquiera lo que lleva este señor colocado en su identidad. Bueno, hay grados universitarios para estudiar eso y hay personas que su vida universitaria y su vida académica es aprenderse todos esos términos, que cada media hora o cada 2 meses aparece uno nuevo con sus nuevas características, ya sean sexuales, estéticas, espirituales. Y hay, lo decía Bill Buckley, el asesor político, el gran asesor político americano, la derecha cool de los 60, de los 70, decía, y yo creo que hemos tardado en Occidente algunos en entenderlo, decía, prefiero ser gobernado por las 50 primeras personas que aparezcan en una lista de teléfonos que por el claustro entero de Harvard, ¿no? Y decía los 70, ¿no? Y como cambiantes, yo creo que lo primero que hay es celebrar la posibilidad de hablar en libertad, celebrar poder reunirnos, celebrar que hay reacción popular, la construcción del lenguaje de la que hablaba Juan Carlos, woke, Charo, libertad. Podemos reaccionar, estamos reaccionando. Y es el tercer grupo del Parlamento Europeo el que nos convoca hoy aquí, y le pueden llamar fascistas y machistas y de todo, bueno, todo lo que quieran, pero los escuchan. Tienen que escuchar a Juan Carlos, tienen que escuchar a Germán, tienen que escuchar, y es una maravilla ver sus caras cuando les escuchan. Y es un disfrute que también, oye, no tenemos tantos y hay que aprovechar. Pero yo no sé, por ejemplo, si del libro de Job que hablaba Miguel Ángel, si lo leyesen los wokistas interseccionalistas de tal, no sé si podrían prohibirlo, porque eso tiene una connotación algo machista, ¿no? Porque le quita el dinero, ¿no? le quita los campos, le quita la propiedad, le quita los hijos, y para la mujer se la deja. Y además se la deja para decirle, no, es que algo habrás hecho tú, ¿no? Si eso lo analizan, probablemente tomen medidas, ¿no? Como han tomado en otros aspectos. Se han tomado medidas para reescribir a Agatha Christie, a Roald Dahl, a Mark Twain, a Enid Blyton. Las grandes editoriales han colocado checklist de lo que se puede decir, no se puede decir en un argumento. Entonces, y han iba a decir, profanado, sí, esas obras literarias que obedecen a un momento histórico, que tendrán, por supuesto, cosas que ahora mismo nos puedan parecer pues anacrónicas, que para eso existe el término, pero que en ese momento eran así, tenemos el derecho a conocerlos. Pero las grandes editoriales, ya no hablemos de las grandes industria del cine, lo han hecho. Y si quieres, Miguel Ángel, te brindo ahí para entrar, porque quería llegar precisamente al cine, a la producción, como hemos hablado del héroe. Creo que hay y además Ricardo nos había amenazado al principio con hablar de Star Wars, y estaría muy bien hablar de Star Wars, estaría muy bien hablar de Star Wars, para hablar del héroe, ¿no? Y quiero a ver cómo hago la pirueta para hablar de interseccionalidad, héroes y Star Wars. Pero hay en nuestra civilización, y en todas nuestras civilizaciones, Joseph Campbell o el mito del que hablabas, que el mismo que te hable Lewis, que Tolkien o que Joseph Campbell, los grandes estudiosos de los mitos universales, que no son solamente occidentales, han estudiado de alguna manera el viaje del héroe, ¿no? El libro de Joseph Campbell, de El viaje del héroe, que es muy importante. Y el héroe tiene un arquetipo en el que es una persona con sus debilidades, con sus defectos, con sus miedos, con sus tensiones, con todo lo que necesita, los que somos escritores o nos hemos atrevido con la ficción, es decir, todo lo que necesita un personaje con sus conflictos. Si no hay conflicto, no
no, es muy difícil que el arco argumental de una cosa fluya o funcione. Y el héroe lo tiene, es una persona que recibe una llamada, que normalmente al principio la rechaza o se pone de perfil, después ya encuentra al maestro, después cruza el umbral, después encuentra aliados, enemigos, no sé cuánto, después llega a una transformación que puede ser la muerte, que puede ser tal, o que puede ser que le pica una araña y es Spiderman. Y decía lo de Spiderman porque creo que está con eso el héroe, la cultura popular, que es la que creo que es más importante que la anatomía de un instante, que efectivamente hay una intención ahí de propaganda, que yo creo que la eficacia es menor. La cultura popular, la que por pura intuición nuestros hijos ven, o nosotros nos hemos acercado a ver la película que te engancha, donde están los actores mejores, los buenos directores, los libros, que verdaderamente atiende a cuestiones muy básicas que no se pueden interseccionalizar. A arquetipos que están dentro de nosotros. Buscamos héroes, buscamos villanos, buscamos conflictos, nos buscamos a nosotros mismos en la narrativa. Bueno, pues eso se lo han tratado de cargar. Eso han tratado de destruirlo por completo. En Star Wars decía George Lucas, que es el que escribe las 3 primeras películas, que él se había basado en el libro precisamente de Joseph Campbell de El viaje del héroe, y que Luke Skywalker, que es el héroe, que además llega, pues eso, tiene todo ese proceso que más o menos, no quiero extenderme, he descrito, y es un éxito total, arrollado. Acusado de cierto fascismo, bueno, ya empezaron algunas voces, decir, bueno, esto, tal, eso, acusado de... pero bueno, todavía entraba. Star Wars lo compra Disney, Disney es ocupado militarmente por las tropas woke, al igual que compra Marvel, y se hacen otras películas. Y en otras películas el héroe ya no es un héroe, es una heroína, y está muy bien, ha habido heroínas de los tiempos. Porque el héroe, el arquetipo del héroe, el héroe puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser anciano, puede tener el gusto sexual cualquiera, puede tener el partido del equipo de fútbol que le dé la gana. El héroe ese no es lo que le define es el viaje. Pero en el nuevo Star Wars, no. Lo que define al héroe es lo que llaman los americanos el efecto Marisú, que es chica y es perfecta. Y entonces, sin ningún tipo de controversia ni de tentación o cuantos, ella utiliza la fuerza mejor que Darth Vader y que Luke y que todos juntos y sin ningún tipo de entrenamiento, nunca se equivoca. Claro, te aburre. Te aburre porque no hay tensión, no puede evolucionar el arco argumental, porque con la intención, y voy a intentar rescatarles en el principio, para buscar alguna motivación buena tenía que tener esta gente, con la intención de denunciar estereotipos, que podía estar bien y podíamos entenderlo, decir, oye, no me ponga usted siempre la película, podría decir a lo mejor un ruso ahora, la película de espías en que siempre el villano es el ruso. No me ponga siempre al delincuente negro, no me ponga siempre al narcotraficante hispano, no me ponga siempre a la histérica mujer, no me ponga a decir, hay que luchar contra el estereotipo porque el estereotipo además también degrada la narración. Si tú cuando llegas a un estereotipo te aburre porque ya lo tienes dentro. Es decir, buscando eliminar estereotipos, que es como empieza la primera infiltración en Hollywood, y en decir, oye, no, aquí lo que estamos es limpiando estereotipos, lo que hacen es sustituir arquetipos. Y entonces lo que se cargan es la historia, lo que se cargan es la capacidad narrativa, y lo que se cargan es la libertad. Y aquí ya te lo brindo con esa reflexión, decir, porque no es propaganda. Anatomía de un instante creo que es propaganda, y lo ha definido muy bien. También creo que es propaganda, en su sentido, la película que nos proponía Juan Carlos como nexo, como hilo argumental. Casablanca es propaganda. O sea, está en propaganda la película Casablanca que se hace durante la guerra. E incluso a los que no nos gustaba mucho, pero no nos gusta mucho el origen, la marsellesa, pues claro, tú ves Casablanca y ya la marsellesa te va a emocionar para toda la vida. No te vas a acordar que aquella pobre niña austríaca, bueno, ya madre, la oía aterrada, abrazada a sus hijos cuando lo cantaban los marineros de Génova.
y de Marsella, debajo del Palacio de las Tullerías. No, tú ya ves a la chica que está incluso, ¿te acuerdas? Que está ahí flirteando con el alemán y empieza a escuchar la marsellesa, con que Humphrey Bogart le deja que se toque la marsellesa y ella se pone a cantar y lloras y te gusta la marsellesa. Es propaganda. Y la propaganda puede ser buena o mala. Pero la propaganda puede ser más civilina, más tal. Es decir, tú más o menos, a ver, esto no es propaganda. Esto es totalitarismo. Y la diferencia es muy grande. Es decir, cuando es propaganda, yo te propongo esto, te propongo que vayas con los americanos mejor que con los alemanes. Cuando haces la propaganda, que es una película propagandística financiada por el Departamento de Estado, adivina quién viene a cenar esta noche, es una película de propaganda, dice, oye, lo que estás tratando de convencer a los americanos, que ya era hora de que se convencieran de que no es delito que se case un blanco, una blanca y un negro, ¿no? O viceversa, una cosa que a los españoles nos sorprende, porque claro, ahí me preguntaron una vez, me decían, no, pero en España, ¿cuándo se permitieron los matrimonios mixtos? Digo, yo no creo que nadie se lo planteara nunca en la historia de España, ningún gobernante, ni absolutista, ni liberal, ni moderado. Es una cosa que no podría caber la cabeza, pero bueno, a los protestantes, y quizá porque cuando he dicho lo del cristianismo, bueno, no quiero meterme eso. Pero, os digo, pues ahora iba a hablar de calvinismo, pero bueno, de elegidos y reprobos, pero para el católico era algo, es propaganda, adivina quién viene a cenar esta noche, que efectiva. El fenómeno woke, la interseccionalidad, los lectores beta de diversidad, en las industrias del cine americano hay unos tíos que se llaman lectores beta de diversidad. Entonces llega el argumento y lo analizan conforme a estos planteamientos, es decir, a ver qué arquetipos estamos diseñando, qué estereotipos, es decir, no, oye, esta chica no puede ponerse histérica, no, poner a un chico que le ponga histérico. Ya, esta minoría no puede tener eso. Y este, que es el héroe, que no cuento decir, tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto y claro, no hay perfecto, no hay conflicto, no hay arco argumental posible. ¿Cuál? Mi primera reflexión es decir, estamos enfrentando la verdad, como buscando la verdad a través de una conversación y defendiendo la libertad para buscarla y para que no nos impongan una y que menos una tan cutre como esa, la interseccionalidad. Sí, he de dar un motivo más para cancelar el libro de Job, ¿no? Para eliminarlo de las ediciones políticamente correctas de la Biblia. Habría mucho que eliminar. Bueno, Jefferson lo hizo. Jefferson cogió los evangelios y quitó todas las partes que le parecían así más milagrosas y tal, para dejarlo solo en qué, en un mensaje moral, lo que aludí antes, ¿no? Esta obsesión con el moralismo que ahora nos está proporcionando lo que nos está proporcionando. Y en mí viene de lejos. Pero bueno, el motivo para cancelar todavía más el libro de Job, aparte de porque lo decías, es porque la primera vez que a Job se le empieza a considerar más en serio la posibilidad de suicidarse, después de todo lo que le ha pasado, es no tanto cuando le acaba de pasar todas estas cosas, cuando ha perdido a los hijos, ha perdido la riqueza, le han salido las llagas espantosas. Cuando empieza a valorarlo mucho más seriamente es después de que hable por primera vez su mujer. Después de que le haga los reproches, le incita, meta el dedo en las llagas, solo metafóricamente en este caso. O sea, que sí que puede tener este componente machista, ¿no? Contraponíamos, estamos sacando la figura del héroe una y otra vez porque creemos que es un buen... O sea, hay que hacer propuestas también en positivo, ¿no? Y la contraparte de lo woke no es vamos a inventarnos otra cosa para ver cómo salimos de esto, con lo cual ya les concederíamos que son los representantes de nuestro tiempo y nosotros tenemos que buscar un tiempo futuro que lo supere, sino que es algo que nos acompaña ahora, que nos ha acompañado durante toda la historia y que por lo tanto también, como muy bien has explicado, nos va inevitablemente a acompañar, ¿no? Por estos arquetipos que tenemos y por esta idea del héroe. Que hace unos años, cuando salió recordarán ustedes, era después de la crisis financiera del 2008, al poco tiempo salió un librito que se llamaba Indignaos, ¿no? De Stefan Hassel. Le pedía a la gente que se indignara mucho. Que podemos considerar eso ya también, al final, entre el indignaos y el ofendeos no hay tanto recorrido, ¿no? O sea, que pudiera hacia allí. Y enseguida, ya en su momento, uno de los autores de los que tengo la suerte de que me hayan servido de maestro, que es Mario Perniola, profesor en Roma. Mario Perniola enseguida se dio cuenta de la trampa que incluía esto, él que conocía muy bien esos ambientes, había sido situacionista, era profesor de estética,
se dio cuenta del peligro que esto acarreaba. Era la época de los indignados. De hecho, en italiano se decía la palabra indignados se decía en español. Los indignados, así con esa larga que pronuncian. O sea, era la época en la que era un mérito estar indignado y, como digo, eso, fue un prólogo a ser un mérito estar ofendido. Y él ya se daba cuenta del problema y decía, pero ¿por qué no, en vez de decirle a la gente, haciendo también una propuesta en positivo, en vez de decirle a la gente que se indigne, ¿por qué no pedimos a la gente que se digne? En vez de la indignación, ¿por qué no empezamos a hablar de la dignación? O mejor dicho, voy a hablar ya castellano correcto, ¿por qué no empezamos a hablar de la dignidad, de la dignitas, también romana, ¿no? De hazte más digno tú. Es verdad que esta pregunta en el mundo woke resulta absurda, ¿no? Porque todos tenemos derecho a todo, no hay por qué presentar, y cuantas más opresiones tengas, más derechos tienes. Han preferido siempre el orgullo a la dignidad, ¿no? Efectivamente, también, efectivamente. Ya empieza a introducir ese... Pero la idea era esta, la idea, no, preocúpate antes de ti mismo. Hay también un juego aquí muy interesante entre el wokismo mirando siempre alrededor, intentando detectar en la sociedad continuamente opresiones, ofensas, palabras como charo, que hay que extirpar del lenguaje, y el esfuerzo de la dignidad, que es sobre todo mírate tú en tu interior. Dígnate, hazte más digno, hazte una persona cada vez más valiosa, ¿no? Es la dignitas romana, no es exactamente igual que la dignidad cristiana, que es intrínseca, la tienes, y es algo muy importante, ¿no? Somos dignos por el mero hecho, pues eso, de ser personas, y por tanto hagamos lo que hagamos, incluso el más terrible criminal aún todavía tiene algo de humanidad, tiene todavía el reflejo, la imagen de Dios en sí, porque ha sido creado. No es así, pero es también muy interesante y es un paso que también hay que dar. Esa dignidad intrínseca, que es distinto del digno, que también está muy conectado con algo que le gusta muy poco, que es con el mérito. Es decir, es digno de. Eso. Esta persona ha trabajado, con lo cual es digno de cierto mérito. Claro, el merecimiento no le gusta. No, yo no tengo nada que merecer, como decían antes Cristina y Ricardo. Yo soy víctima, a mí dámelo. Claro. Aquí hazte... Quizá tampoco, aunque viene acarreado, quizá no tanto pensando en el merecimiento, que no deje de ser algo externo, sino sobre todo hazte eso cada vez más digno, cada vez más valiente, cada vez más fuerte, cada vez más sincero, aprecia más la verdad. Vete convirtiendo en una persona que cuando se la mire se diga, wow, desprende esta dignidad, ¿no? Una cosa es una obligación, es una obligación, un derecho, una responsabilidad. Ser digno hijo de tus padres, ser un digno hijo de tu patria, ser un digno alumno de esa escuela o de esa universidad. Y ahí ya sí que te puedes enorgullecer, que es algo que también se entiende muy mal respecto a esta otra palabra que tenemos aquí, la de patriotismo, ¿no? ¿Cómo te puedes enorgullecer de tu país si resulta que naciste aquí pues de casualidad? Idea de nuevo muy rara y que conecta con lo que decía Juan Carlos de que somos cuerpos y almas independientes. Entonces yo de repente mi alma, pum, cayó en España, pero podía haber caído en Zambia, ¿no? Y entonces tendría un cuerpo negro, imagino, distinto. No. Yo puedo enorgullecerme por eso, porque me he hecho digno y deseablemente me podré enorgullecer de las glorias de mi patria o de lo que es mi patria, porque me he hecho digno de ella, y es un llamamiento. Ese orgullo no es un exhibicionismo, sino que es una obligación para conmigo mismo de estar a la altura de y de dejar a los que vienen, las siguientes generaciones, algo que también esté a esa altura, ¿no? Efectivamente. Y eso es el héroe, ¿no? Por eso decimos es el héroe, el héroe en grado sumo, obviamente, el que ya es capaz de dignificarse hasta tal punto que ante un reto que la mayoría de nosotros nos echaría para atrás o diríamos de momento no, todavía no, como decía San Agustín, ¿no? Antes de convertirse. Esto sí, bueno, pero algún día. El héroe, cuando le llega, se lanza y lo hace, ¿no? Lo acepta. Y entonces ya es el más digno de los hombres. Está bien, por cierto, perdón, pero es que como lo ha sacado Juan Carlos, no quiero que quede la hebra suelta. Es una idea de dignidad también muy distinta a la de Pico de Mirándola. Que estas ideas que tú estabas, es porque has expuesto ya un par de veces hoy, las expone en un discurso, en una oración que se llama de la dignidad humana. Y ahí esa dignidad reside sobre todo en lo que tú has dicho, ¿no? En esa volubilidad, en esa... no soy ni ángel, ni soy animal, haz contigo lo que quieras. Bueno, sí, pero lo importante es que hagas algo que se parezca lo más posible al ángel y lo menos posible a la bestia, ¿no? Es una noción mucho más potente de dignidad que, como decimos, es el héroe. Y ya para terminar y conectado también con lo que saqué antes, entonces, porque lo comentábamos esto antes brevemente, yo por mi labor, que es profesor, estoy muy en contacto con gente joven y con gente de todo tipo, luego al final,
Y me he dado cuenta, se lo decía a Kiko, mucha gente ya no entiende el héroe porque lo equipara, fíjense ustedes, yo entiendo que todos ustedes sí que son personas que han pensado sobre esto, pero lo equiparan al suicida. No ven una diferencia entre el héroe y el suicida, ambos son personas que caminan hacia la muerte, se acabó. ¿No? O el mártir, ¿no? También por eso no se utiliza la palabra mártir, que decía Ricardo. O sea, la confusión conceptual es tremenda, ¿no? El suicida que quiere acabar con su vida, el héroe que no, claro que no quiere. Lo que pasa es que ve algo más digno, más alto, por lo cual entregarla, ¿no? Pero se ha desdibujado. En una charla de estas, o sea, de estas no, de Patriots no, de Patriotas no, en otro ambiente, al que también fue Juan Carlos, por cierto, me llegaron a decir eso, que Cristo en el fondo se había suicidado al aceptar la cruz, ¿no? Las confusiones que existen son numerosas. No, lo que ocurre ahí, y con esto ya termino, que retomaba este asunto, lo que ocurre ahí es que, y conecta muy bien con lo woke, si nos fijamos, la prueba de que lo woke no ha entendido la noción de víctima es que hace nuevas víctimas, solo que diferentes. O sea, no está en contra de las víctimas. Usan el victimismo para poder crear nuevas víctimas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el 20% este que salía antes, pues ese 20% que no está oprimido, blanco, varón, heterosexual, ese obviamente se puede hacer con él lo que sea, ¿no? También si eres mujer o eres gay y incumples un mandamiento fuerte, caes al averno y también se te puede ir contra ti, ¿no? Yo cuento siempre la historia de una mujer a la que esto le pilló muy en los inicios, en el año 2013, Justine Sacco. Sí, escribió un tuit inadecuado en Twitter, ya tenía 40 seguidores, o sea que nunca pensó que le fuera a pasar nada. Se iba a Sudáfrica y en la pausa, en el transbordo que hizo en Londres, se le ocurrió escribir: me voy a Sudáfrica, espero no coger el SIDA. Y luego añadió: no, que no soy negra. Bueno, se había metido con los negros, con los africanos, con los enfermos de SIDA. Pero ella no fue ignorante de esto. Como éramos todos ignorantes, es un símbolo muy bonito porque ella era tan ignorante como lo éramos todos. Se metió en su avión, 12 horas desde Londres hasta Ciudad del Cabo. Pues estaría durmiendo la mujer tan tranquila, mientras que ella estaba sin enterarse de nada porque no podía conectarse a Internet. En todo el mundo se convirtió en trending topic. Ha aterrizado ya Justine. Sí. Le estaba esperando una masa enfurecida, ¿no? El término que utiliza Douglas Murray para definir a los woke, ¿no? Masa enfurecida. Les estaba esperando una masa enfurecida en Sudáfrica. El hotel de Sudáfrica... Perdón, el hotel no, su familia. Ella iba a casa de su familia original, pero la familia le dijo que ni se le ocurriera... Eran Navidades. Que ni se le ocurriera venir a su casa. No pudo encontrar hotel porque los hoteles, cuando veían el nombre, decían: no, usted no. En esos 12 horas de avión de vuelo tranquilo, perdió su trabajo, la habían despedido. El SMS primero que recibió al llegar al Cabo fue: estás despedida. Ella, sin entender muy bien qué estaba pasando. Bueno, todo esto volvió a Nueva York y todo siguió siendo mal, porque intentaba conseguir trabajo y salía su nombre en Internet, intentaba conseguir citas, incluso intentaba, bueno, pues para distraerse me voy a cenar con alguien, pero la gente buscaba su nombre y ya no quería ir a cenar con ellas. Se fue 6 meses a Somalia, que está también en África, y por lo tanto, de alguna manera, para pedir perdón a los africanos por su ofensa. 6 meses de voluntaria a trabajar, no sirvió de nada. Bueno, ya se le perdió la pista, por suerte, porque claro, la prueba es que ya no está en Internet y ya se va olvidando su nombre y así... Probablemente se cambiaría de nombre de sexo. O de género, vamos. Por eso, claro, pero es un ejemplo, siendo mujer, ¿no?, que podía contar, pero no, hay cosas que te degradan absolutamente al averno, hay pecado, y pasas a ser eso, a ser víctima, y por lo tanto, solamente eso, subrayar eso, que el woke sigue siendo tan victimario. También, claro, es el peor, porque es un totalitario que es. Decir, pero yo quiero retomar el tema de la esperanza, porque eso efectivamente pasó, y por decir lo cerca que hemos estado en que eso hubiera sido ya... No te podía pasar porque a nadie se le habría pasado por la cabeza no hacer ese chiste de mal gusto, sino ninguno, de ningún tipo. Y esa esperanza creo que es algo más fácil de abrazar si confiamos, y yo confío en ello, en que hay un rechazo natural a ese totalitarismo como no lo había otros. Y creo que fue terrible las guerras industriales del siglo pasado, las guerras de las ideologías, las guerras de la modernidad.
Sí, claro, porque entre el capitalismo social de escalera dorada, el comunismo, ¿cómo llamaba el checo? El que quería hacer el socialismo amable, de rostro humano. Podía haber hasta decir, oye, bueno, pues es que no lo sé, porque yo pues a Engels y Adam Smith, bueno, pues mira, no sé de economía suficiente para saber cuál funciona. Entonces, por desgracia, hubo que probarlo y además durante demasiado tiempo, aunque algunas cuestiones parecían que debían haberse visto antes. Pero aquí no estoy hablando ya de personas formadas que deciden sobre la ley de oferta y la demanda, sobre la libertad de mercado o sobre el intervencionismo o la propiedad privada, sino que hay cuestiones que directamente rechaza el niño. Los niños ya no van a ver las películas de Marvel. Y Marvel ya está retrocediendo en su agenda woke porque sus películas ya los niños no lo ven, no reconocen al héroe, que saben que no es un suicida, sino alguien a quien admirar. Sí. Muchas gracias. Kiko Méndez Monasterio, Miguel Ángel Quintana Paz.